Bueno, primeramente agradecer la oportunidad de poder presentar en este espacio. Más que los resultados de un proyecto de investigación en concreto o tradicional, por decirlo así, quiero ofrecer algunas reflexiones partiendo desde de mi experiencia en la educación indígena en Belice como un activist scholar. Quiero abordar dos preguntas. La primera es cuáles son las consideraciones necesarias en la construcción de una educación transformadora desde la visión y experiencia indígena. Y dos, ¿cuál ha sido la propuesta o las propuestas concretas del pueblo maya del sur en Belice? Bueno, iniciemos. ¿Cuáles son los elementos? La educación se entiende generalmente como uno de los mayores beneficios del progreso y el desarrollo. A menudo se le ve como el vehículo mediante el cual se puede sobreponer a la exclusión y la pobreza. Sin embargo, la educación es también, como plantea Ashcroft, quizás la más insidiosa y en cierto modo la más críptica de las supervivencias colonialistas. Es decir, es un cañón masivo en la artillería del imperio, a través de una dominación por consentimiento, logrado a través de lo que se enseña a los colonizados, cómo se enseña, y el posterior emplazamiento del sujeto educado como parte del continuo aparato imperial. Hablar de una educación transformadora, especialmente en el contexto indígena, requiere confrontar este lado oscuro de la educación. Se trata de entender cómo produce dicho consentimiento y emplazamiento del sujeto y actuar para transformarlo. Recuerdo de niño haber escuchado de mis padres y de maestros, estudia para que llegues a ser alguien. También recuerdo haber escuchado de mi madre, y en tono de amenaza, si no estudias, toda esa tierra que ves ahí será tuya. No sé si fue la amenaza o el deseo de ser alguien, pero no paré hasta obtener el doctorado. Esas declaraciones hacen referencia a la educación como vehículo de movilidad social. Sin embargo, son apuntaladas por concepciones sobre alguiendad y nadiedad, y sobre cómo se escapa dicha condición de nadiedad y se llega a ser alguien. En esta concepción, ser alguien implica adquirir el idioma, los conocimientos, habilidades, valores y formas de ser que son transmitidas desde la educación. Es decir, yo, el estudiante, soy un nadie porque no tengo estas cosas. Por implicación, el idioma, los conocimientos, habilidades, valores y formas de ser propios son parte de la nadiedad. Esta nadiedad hace referencia también a cierta posición socioeconómica asociada con la pobreza, con el trabajo manual, el trabajo de campo duro y bajos salarios. Interesantemente, la segunda expresión representa una forma de entender la tierra y la relación con ella. Heredar la tierra no es presentada como algo positivo, sino como algo amenazador, asociado con la miseria, el trabajo manual duro y asoleado. La tierra aparece como algo aterrador, y las únicas formas de relacionarse con ella son o una existencia miserable o huir de ella. Cualquier otra relación que pudiera tener con la tierra son invisibilidades o negadas. La concepción indígena de la tierra vista como madre, como sustento, pasó a no existir en este imaginario. La tierra pasa a ser un instrumento de presión y miseria. Estas expresiones pueden aparecer aisladas e inconsecuentes. Sin embargo, las concepciones que las apuntalan están en el centro del proyecto educativo. Solo tenemos que preguntarnos hasta qué punto los contenidos curriculares y la cultura escolar incorporan el ser, estar y hacer de los pueblos indígenas, e interrogar un poco sobre cuáles tienden a ser los objetivos de la educación dirigida a pueblos indígenas. La verdad es que la educación está insertada dentro de la matriz de poder que Quijano llama la colonialidad del poder. Una matriz de poder que gira en torno a dos ejes claves: la codificación de las diferencias biológicas entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, una estructura biológica supuestamente diferente que colocó a unos en una situación natural de inferioridad y a los demás. Y la constitución de una nueva estructura de control del trabajo y sus recursos y productos alrededor y sobre la base del capital y el mercado mundial. Esta lógica coloca al no europeo y sus conocimientos, idiomas, valores, prácticas y formas de ser como inferior. Es decir, los convierte en nadie, de manera que lo que le queda a estos sujetos para ser alguien es convertirse en europeo.
Además, a través del saqueo, la desposesión, el sometimiento y la esclavitud, imposibilita las economías autónomas y las relaciones sociales basadas en la reciprocidad o las subyugan al mercado global. Insertados en un capitalismo racial, no les queda más a estos sujetos no europeos convertirse en mano de obra y a sus tierras en materia explotable. De manera que la vocación de los indígenas y esclavos negros, así como el de sus tierras, es ya no producir maíz para las tortillas, sino azúcar y caoba para el mercado global. Esta lógica dio forma a la política colonial que incluía la educación no solo en la Nueva España, sino en otras geografías y otros tiempos. El nombre del fondo establecido por los Estados Unidos en 1819 para apoyar a las organizaciones benéficas dedicadas a la educación de los niños nativos, por ejemplo, se llamó Fondo de la Civilización. La idea de que la educación a través del borrado gradual de la cultura, el idioma y el conocimiento de los pueblos nativos y reemplazarlas por la cultura, el idioma y el conocimiento de los colonos blancos se plasmó más tarde en la expresión mata al indio, salva al hombre. Esta es la lógica que justificó en Canadá y Estados Unidos quitarles a los niños indígenas a sus padres y ponerlos en escuelas residenciales. En el caso de América Latina, Jiménez señala que la educación fue vista como el vehículo a través del cual se eliminaría la diferencia para crear la nación. El caso es que mediante la educación, mediante la desindianización, sería alguien del indio. Pero la educación buscaba no solo borrar la cultura e identidades indígenas, sino también eliminar la autonomía indígena y sacarlos de sus tierras. Sobre este punto, Conel Sass escribe sobre Estados Unidos que el Congreso y la Indian Office adoptaron un plan para remodelar la concepción de la vida de los indígenas y su sistema de valores. El sistema de valores del pueblo indígena se creó en la educación de sus hijos y de su actitud y relación con la tierra. En consecuencia, los asimilacionistas optaron por atacar estos dos conceptos como los principales objetivos de su campaña. La educación, es decir, estaba y está implicada no solo en hacer a alguien del indio, sino también en incorporar la tierra y el trabajo de estos pueblos a la economía del capital. El objetivo era que la mano de obra ya no estuviera dirigida a sostener la economía indígena, sino que se centrara en la producción de bienes y servicios para el mercado capitalista. En ese sentido, una educación transformadora en el contexto indígena implica confrontar este legado. En el caso de Belice, Borland observa que Gibson, oficial inglés, plantea en 1883: el indígena podría estar disponible hasta cierto punto si se le indujera a abandonar sus casas de aldea dispersas, y esta es quizás la mano de obra más barata de conseguir. Por tanto, plantea Borland, los mayas que estaban tratando de desarrollar el interior de Belice para sus propios fines agrícolas fueron víctimas de un esquema racial de colonización. Fueron percibidos en el esquema colonial no como los pioneros de la agricultura, que de hecho eran, sino simplemente como una fuente potencial de mano de obra manejable, obediente y fácilmente manejada para plantaciones de propiedad extranjera. La primera escuela en Belice se estableció en 1816, en lo que se conoce como la ciudad de Belice. Las escuelas no llegaron a los pueblos mayas hasta mediados del siglo XIX. Las primeras escuelas fueron establecidas por las iglesias, que sentaron la base para el sistema que hoy día se conoce como Estado-Iglesia. Una carta del padre Tench al gobernador general dice mucho sobre cómo se percibían los mayas y el propósito de su educación. Dice Tench: me han dicho que una delegación de indígenas del barrio de San Antonio está ahora en Belice molestando a su excelencia. En la actualidad los indios, a quienes representan, viven en el monte, dispersos y aislados como animales salvajes. Estoy seguro que nosotros, y vuestra excelencia, también deseamos que aprendan al menos algunas de las leyes sanitarias más rudimentarias y algunos de los primeros deberes de las personas que viven en una comunidad civilizada. Y continúa atento. Haga por tanto lo que piensa, pero le suplicamos a su excelencia que guarde estos sujetos de Honduras Británica en algún lugar donde podamos mantener una escuela para ellos.
Solo en la escuela podemos poner nuestra esperanza de un futuro mejor para ellos. Y podría obligar a esos padres ignorantes, tontos y egoístas a enviar a sus hijos a la escuela. Tenke revela cómo las autoridades eclesiásticas y coloniales percibían a los mayas. Como él mismo dice, son indios ignorantes, tontos y egoístas, que viven como animales salvajes. La única esperanza de civilizarlos es a través de la educación y por lo tanto deben ser obligados a enviar a sus hijos a la escuela. El objetivo de la educación, sugiere Tenke, es que el pueblo maya aprenda los primeros deberes de vivir en una comunidad civilizada. En última instancia, se trata de poner a los mayas más efectivamente bajo el control de la autoridad colonial y eclesiástica. En cuanto a los contenidos curriculares, plantea Oestrich, el plan de estudios se centró en comprender una perspectiva eurocéntrica, no una visión antigua, cultural, regional o local. Como resultado, a los beliceños se les enseñó sistemáticamente en la escuela a relacionarse con un país y una historia muy diferente de su antiguo pasado cultural. La exposición a la historia de Belice fue mínima, sino completamente omitida en el plan de estudios colonial europeo hasta principios de la década de 1990. La única buena historia fue una historia británica. Este dominio de la Iglesia y el Estado y las tendencias educativas colonialistas para los mayas han persistido. La enseñanza lingüística, la enseñanza de la historia maya, por ejemplo, no se introdujo en las escuelas hasta el año 2000. La política lingüista sigue considerando que las lenguas indígenas solo son útiles para ayudar a los niños en la transición del hogar a la escuela, y la reforma de política lingüística se ha resistido constantemente. Ante esta realidad, los pueblos indígenas de Belice han respondido de varias maneras, incluyendo demandas de un mayor servicio de la educación a las comunidades, la demanda de la inclusión de idiomas y contenidos indígenas, reformas a las políticas de los idiomas y también estableciendo iniciativas de educación alternativas independientes. A continuación, quiero compartir una de estas. La experiencia del Centro de Aprendizaje Tumulquín, que comparto porque creo que refleja de manera más clara la propuesta indígena de educación transformadora, desde la comprensión de la problemática a la propuesta en concreto. Tumulquín fue establecida en el 2001 por profesionales y líderes mayas como respuesta a la cruda realidad que enfrentaba el pueblo maya. Una realidad que se caracterizó por, 1, altos niveles de exclusión entre la población maya, reflejados en los altos niveles de pobreza, bajas oportunidades educativas, altas tasas de abandono de la escuela secundaria y altos índices de mala salud. 2, también se podía encontrar erosión de los idiomas indígenas, erosión de los conocimientos tradicionales, los valores y las prácticas que habían sido fundamentales durante cientos de años y eran necesarios para la supervivencia permanente. 3, un sistema educativo que alejó a los mayas de su historia y herencia al invisibilizar, negar o mal representar las formas mayas de conocer, hacer y ser, contribuyendo así a la erosión del tejido sociocultural que sustentaba a las comunidades mayas y erosionando las capacidades para su autogestión. Y 4, invasión continua de las tierras mayas y explotación de la mano de obra indígena, la explotación de los recursos culturales y naturales con poco beneficio para los pueblos. Se observó, por ejemplo, que el turismo se estaba promoviendo sobre la base del patrimonio maya, pero que había poca participación y beneficio para los mayas. En respuesta a esta realidad, la propuesta fue establecer un centro que ofreciera una educación que respondiera a las aspiraciones mayas, se fundamentara en sus valores, transmitiera sus conocimientos y abriera ventanas para acceder a conocimientos de otros horizontes culturales. El centro enfatizaría programas basados en la tierra como agricultura, turismo ecocultural y uso sustentable de los recursos naturales. Por su relevancia con los recursos culturales y naturales
comunidades tenían disponibles. El objetivo era preparar estudiantes comprometidos con sus comunidades, con su bienestar, que honren su patrimonio y hagan un uso sabio y óptimo de los recursos culturales y naturales. Para lograr sus objetivos, Tumulquín buscó transformar la educación, transformando los contenidos curriculares, la forma en que se transmite el contenido, la cultura escolar y la gobernanza de las escuelas, así como vinculando la educación al proyecto político más amplio del pueblo maya. El plan de estudio de Tumulquín incluye las materias básicas convencionales de la escuela secundaria, como matemáticas, ciencias, idioma inglés, estudios sociales y estudios de computación. Sin embargo, incorporó el contenido maya como una materia específica, así como insertándolo en todo el plan de estudio. Los estudiantes, por ejemplo, estudiaron idioma y cultura maya. Además, aprendieron sobre el calendario maya, plantas medicinales, matemáticas, historia, prácticas agrícolas, junto con tecnología, informática y mecanización agrícola. A través del plan de estudios informal, el programa también incluyó la enseñanza de artes y oficios mayas durante un día especial. Esto incluyó la enseñanza de tejido, música, fabricación de hamacas y tallado, entre otras cosas. En términos de métodos de transmisión de conocimientos, el objetivo fue tener una pedagogía basada en la experiencia que vincule la teoría y la práctica y refleje la práctica epistemológica del pueblo maya. Por lo tanto, integrado con las clases formales, los estudiantes participaron en una serie de actividades prácticas. El centro tenía un enfoque agrícola y gestionaba varios proyectos que incluían la producción de miel, cacao, maíz y hortalizas. También administró un laboratorio de procesamiento de alimentos y un taller de madera. Los estudiantes participaron en 3 horas de estudio práctico que proporcionó el contexto para el aprendizaje teórico. Otro elemento clave del enfoque pedagógico de Tumulquín fue la integración de ancianos, líderes comunitarios y portadores de conocimiento tradicional. Estos portadores de conocimientos se integraron para enseñar sobre el cultivo del cacao, la construcción de viviendas, las plantas medicinales, así también como la cosmovisión maya, entre otras cosas. Además, la experiencia de aprendizaje se extendió más allá de las 4 paredes del aula, de manera que fuera también la comunidad parte del espacio de la escuela y los ancianos fueran parte también de los maestros. Se prestó especial atención a la cultura escolar como un área clave de la experiencia educativa en la que se podían integrar los valores y las prácticas de la comunidad. El centro adoptó el sistema de gobierno indígena, camaldé o alcalde indígena, como la forma del gobierno estudiantil y la participación de los estudiantes en el gobierno escolar. De acuerdo con la institución de alcalde, se esperaba que los alcaldes de Tumulquín desempeñaran un papel clave en el desarrollo de la escuela, en el mantenimiento de la paz, la armonía y representaran a los estudiantes en la junta escolar. El centro también adoptó una forma de trabajo colectivo llamada fajina, que se practica en las comunidades. Una vez al mes los alcaldes planificaban una fajina que se ocupaba del mantenimiento de las áreas comunes. También se adoptó la práctica de las reuniones comunitarias ABINC. Una vez al mes los alcaldes llevaban a cabo una reunión comunitaria de la escuela en la que los estudiantes y los maestros informaban sobre las actividades principales, planteaban inquietudes, discutían problemas y encontraban soluciones. Otras actividades comunitarias incluían la organización de eventos culturales como noches de baile y música, y como parte del espíritu comunitario, la promoción de la autosuficiencia y la reciprocidad, los estudiantes se turnaban para preparar la comida para el resto del cuerpo estudiantil. El papel de los padres y las comunidades en las escuelas convencionales en general tienden a limitarse a realizar aportes monetarios, recoger informes o atender las faltas de sus hijos. Tumulquín desafió este papel operando sobre el principio de que los padres, los ancianos y la comunidad en general deberían participar en la definición de lo que significa la educación, cuál debería ser el plan de estudios y cómo debería funcionar la escuela.
También operaba sobre el principio de que la escuela debería adaptarse a la comunidad y no al revés. Lo hizo involucrando a los padres como un cuerpo central de formulación de políticas, facilitando su participación, adoptando el idioma local como idioma oficial de la escuela, adoptando formas de organización y toma de decisiones propias de la comunidad, entre otros. El modelo Tumulquín propuso que la escuela deben adaptarse a la comunidad acomodando el calendario escolar a las actividades de las comunidades. Tumulquín trató de organizar el calendario escolar de tal manera que los estudiantes pudieran estar en casa cuando más sus padres lo necesitaban. Y además utilizó una economía de reciprocidad para facilitar el pago de cuotas. Los estudiantes y los padres podían pagar la pequeña tasa requerida con productos agrícolas o con trabajo voluntario. Tumulquín en el idioma yucateco, Imopan se refiere a un nuevo día, un nuevo tiempo, un nuevo sol. Como tal, marcó una nueva forma de pensar sobre la educación y el desarrollo. Trató de superar los fundamentos colonialistas y los efectos negativos del pensamiento y la práctica del desarrollo convencional. Sostuvo que el pensamiento y la práctica del desarrollo convencional se basaban en la idea de que desarrollar significa un abandono gradual de las formas indígenas y un paso de lo tradicional a lo moderno. Y además se basa en la explotación del trabajo y los recursos indígenas en beneficios de otros y en detrimento de los propios pueblos indígenas, esencialmente colonialista. Contrarrestando este modelo, propuso que el desarrollo siempre está ubicado culturalmente y que cada sociedad tiene derecho a definir tanto la velocidad como la dirección del desarrollo. Además, el desarrollo indígena debe basarse en la ontología, epistemología y axiología indígena, de manera que los valores, los conocimientos y las prácticas indígenas deben estar en el centro. Tumulquín representa una crítica significativa del sistema educativo en Belice con sus propuestas, con algunas respuestas radicales, que en última instancia desafían algunos de los supuestos fundamentales que sustentan la educación y el desarrollo. Tumulquín plantea algunas preguntas críticas, como ¿qué constituye un conocimiento válido? ¿Quién califica como conocedor? ¿Quién debe definir el contenido curricular y la pedagogía de la escuela? ¿Quién debe gobernar las escuelas? Y sobre todo, ¿cuál debe ser el propósito de la educación? Mediante la incorporación del contenido maya en el plan de estudios, el modelo Tumulquín cuestiona qué constituye conocimiento válido. El plan de estudios hasta la época de Tumulquín ha tenido un espacio limitado o nulo para el conocimiento indígena. Al incluirlo en el plan de estudios, propone el conocimiento indígena como una forma válida de conocer, equivalente al conocimiento occidental. A través de su innovación pedagógica, de una forma de aprendizaje experiencial basada en la epistemología indígena, Tumulquín también propone que el conocimiento indígena tiene su propia lógica y pedagogía que también es válida. Además, mediante la inclusión de ancianos y portadores de conocimientos indígenas, Tumulquín nos desafía a repensar quién califica como conocedor. Mientras que el plan de estudios convencional se basa en la suposición del mayor valor del conocedor científico occidental, Tumulquín da la vuelta a esto y coloca a los expertos en conocimiento indígena como equivalentes. A través de su innovación en la gobernanza escolar, la inclusión de líderes indígenas, ancianos y miembros de la comunidad en general en el gobierno de la escuela y en su participación en la definición del contenido curricular, Tumulquín plantea la cuestión de quién es el propietario de la escuela y quién debe definir el tipo de educación que deben recibir los niños. A nivel más fundamental, Tumulquín buscó desafiar el propósito de la educación, o sea, la colonialidad de la educación, al vincular la educación con el proyecto político más amplio de los pueblos indígenas para superar los dos ejes de la colonialidad que destacó Quijano, o sea, la jerarquía de raza y la subyugación de la tierra y el trabajo a la lógica del capital global.
Tumulquín es una pequeña iniciativa que ha enfrentado tremendos desafíos financieros y ha luchado por establecerse en una sólida base. No obstante, ha graduado alrededor de 10 estudiantes por año. Sin embargo, lo más importante es que Tumulquín planteó preguntas importantes sobre la educación de los pueblos indígenas y las hizo parte de la conversación. Además, ha servido de inspiración para otras iniciativas. El hecho de que se haya establecido y sigue existiendo ya es un gran logro. El pueblo maya del sur de Belice se ha involucrado en una lucha para asegurar sus derechos sobre la tierra. A mediados de la década de los 90, el gobierno de Belice otorgó concesiones madereras a empresas internacionales en tierras mayas, lo que provocó una disputa y una lucha por los derechos territoriales que llegó a los tribunales. Después de muchos años de batallas legales, en 2015 el pueblo maya recibió un fallo judicial del tribunal más alto que afirma sus derechos a la tierra. Si bien la implementación del fallo judicial es una batalla en sí misma, los líderes y sus comunidades han podido respirar un poco más libres y enfocar su atención en otros aspectos de la lucha. En 2019 lanzaron una iniciativa para articular una visión maya de futuro en un documento titulado El futuro que soñamos, The Future We Dream. En este documento, los mayas visualizan un futuro en el que son un pueblo de paz, trabajador, autodeterminado, arraigados en su propia cultura, abiertos al mundo y a las nuevas tecnologías, viviendo en comunidad y administrando colectivamente el bienestar, plantean ellos, de nuestra gente y nuestras tierras. Este sueño requiere de actores que hagan de esto una realidad y de hecho desafían a la educación a responder. Tumulquín, que se estableció en 2001, ya había anticipado ese desafío y ofreció una respuesta. Quizás hoy se convierte en la base para construir una respuesta más integral y más efectiva. Gracias.